Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en el que analizamos los diferentes aspectos del derecho. Y no solamente del derecho, sino el derecho en relación a otras ciencias y a otras disciplinas. Así que hoy vamos a tener el altísimo honor de contar con Rafael Lugo, un connotado escritor, querido amigo, además miembro de nuestro Colegio de Abogados de Pichincha. Un escritor consagrado a quien no tengo ni que presentar, para conversar un poco sobre una relación de vieja data, un matrimonio conflictivo, literatura y derecho. Bienvenido, Rafael. Rami, muchas gracias por tu invitación. Matrícula 5045, Colegio de Abogados, me pidieron para la entrada para poder participar. O sea, que vos programa. eres graduado más o menos como por el 97. 98. Mayo claro. 98. Ya cumplí 20 años. Claro, pues yo me gradué en el 95 y soy 4368. Claro, ese era un promedio de 1000, 2000 al año más o menos que iban subiendo. Un poquito, sí, un poco menos, unos 400 al año. Sí, y... Bueno, somos de la época en que había solo 2 facultades de Derecho en la ciudad, ¿no? Sí, cuando yo empecé a estudiar, me parece que arrancó la SEC. Sí. Ahí empezó. Arrancó la SEC. Y en las primeras promociones, pero en nuestra época eran solo 2 facultades. Y tuvimos el gusto mutuo de conocernos. Sí, como no. Tu hermano era compañero mío, así que... Sí, 91. Nuestro querido Trajano, al que le mandamos muchos saludos desde acá. Así es, y como bien dices, es una relación de larga data la que hay entre la literatura y el derecho. Y no sé si te pasó a ti, pero a mí sí mucho. Cuando yo entré a la facultad y te conoces con estudiantes de distintos colegios y de distintos lugares de la ciudad incluso, me sorprendió la cantidad de estudiantes que les encantaba la literatura, la música, cualquier tipo de arte, pero la literatura, no sé si te pasó a ti. Sí, pero mira, a mí me pasó, por ejemplo, un fenómeno diferente. Yo hubo una época en que estudiaba Derecho en la Católica y Economía en la Central. ¿Ya? Y tenía alguna interactuación con los compañeros de Derecho de mi época, de la Central. Y les gustaba la literatura, pero sobre todo el género poesía. Y es más, escribían muy bien, eran poetas. La poesía, sí. Sí. Y es más, muchos de los profesores de la Facultad de Jurisprudencia, y lo digo ahora como profesor de la facultad, han publicado libros de poesía. Pero bueno, no es exactamente el género, digamos, que relacionarías con un abogado. Relacionarías con un abogado. Nosotros estamos más cerca del género policíaco. Sí. Estaba yo dando un taller de literatura hace poco y una estudiante me dijo, ¿tú serás abogado también? Digo, sí, pero los abogados son unos hijos de... Y los artistas son en cambio sensibles. Que es una contradicción terrible. Y yo le hacía caer en cuenta que no, que más bien hay una vinculación directa. Natural, porque en el fondo, como abogado, uno también, si no lo tienes, desarrollas un instinto y una sensibilidad para pescarle el caso, ¿no? Pescar al cliente, pescar la contraparte, pescar el ambiente, los jueces, y tienes que ser más sensible que tu entorno para adelantarte a los hechos. No sé si... Sí, sin duda. Bueno, partiendo de que el proceso se constituye en una forma de teatralización, pero además de teatralización que tú la podrías asimilar y podrías establecer parangones literarios con, por ejemplo, el Edipo Rey, ¿verdad? En donde
termina la ciudadanía, representada por el coro, decidiendo la suerte del rey, que luego, cuando ya enfrentado a la verdad, quiso escurrir el cuerpo a la sanción que él mismo había implantado. Pero sí, es decir, y por eso te digo, es una relación de larga data, tan de larga data, que por ejemplo en Roma, muchos de los escritores eran abogados y viceversa. Verás, Rami, el que inventó el proceso... Las Catilinarias, por ejemplo, esa es obra de abogado. Claro, es que el que inventó el proceso legal fue Aristóteles. Te voy a decir por qué. En el siglo ahí discrepo. Te voy a decir por qué. O sea, no es literal, sino te voy a decir por qué. En el siglo VI, Aristóteles, entre todas las cosas que él desarrolló, está lo que ahora se conoce como el proceso aristotélico para contar una historia. ¿Ya? Que en pocas se divide en tres actos. El primer acto es la presentación, el planteamiento, ¿no es cierto? El segundo es donde empiezas a desarrollar el conflicto, y el tercero tú tienes una resolución. Si tú tomas, y la gran mayoría de escritores, de escritores de literatura y también de guiones de cine, lo que sea, se rigen a la estructura aristotélica para contar una historia. Okay. Cuando tú agarras el proceso penal, o sea, digamos que Aristóteles es el que inventó la estructura lógica de la litigación oral. Exactamente. Okay, tú tomas el proceso... Porque el proceso penal ya había... Claro, cuando tú agarras el proceso penal o el proceso civil, y hoy día mucho más claro con el nuevo proceso civil que tenemos ahora... Sí, pero además oralizado todo. Oralizado, encuentras que no solamente que tienes una misma cronología en las partes del proceso, la presentación, la demanda, la contestación, la contrademanda, la contestación, sí, y luego todo lo que tiene que ver con las pruebas, que es el tema del conflicto, donde incluso quien actúa las pruebas se sorprende del resultado de sus propias pruebas, y es el tema de cómo va desarrollando el conflicto y el arco argumental de los personajes, que tiene que tener un desenlace, y que además... ¿Cuál es la función del juez en ese inicio? Es el editor de esa historia, porque este juez te dice esto sí, esto no va dentro del proceso, no tiene que ver, esto no tiene sentido, esta prueba no se hace. Me parece interesante tu visión del juez como editor de la historia. Y cuando vos llegas al final, ¿no es cierto? El que escribe esa última fase, es decir, es una obra que se escribe a dos manos al principio, parte y contraparte, pero quien escribe la resolución y el final... Es una tercera mano. Es una tercera mano, que es la del juez. Es la del juez, así es. Pero... Como te decía, no es un tema solamente de que tiene que haber de que hay una coincidencia en la cronología, en el orden lógico de las cosas, sino también en la obligación de ser coherente, de que correspondan tus hechos y tus alegaciones a tus pruebas y a lo que argumentas luego en las audiencias, y luego en que esa resolución, no hay obra que no, escrita por un autor serio, digamos, que no resuelva todos sus puntos, que no resuelva que no desate todos los nudos, que no deje atados todos los cuernos abiertos. Digamos que todas las cuestiones todas las cuestiones planteadas en la historia tienen que quedar resueltas al final. Y esa es la obligación del juez. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, todas estas similitudes me llevan a hacer la broma, ¿no? De que fue Aristóteles el que se inventó el proceso judicial. No, pero él lo que en realidad describió fue lo que hizo racionalizar, el proceso aristotélico de la racionalización de crear una historia, pero no hay otra manera. Sí, porque de hecho el proceso judicial, si es que podemos hablar del proceso judicial previo en la antigua Grecia, que es el que nos relata Homero en Ilíada con el escudo de Aquiles, era un proceso más bien mágico místico basado en el juramento, que era muy importante, y en donde la verdad se descubría por la vía del juramento. Es decir, si usted, señor Aquiles, jura, esto es verdad. Juramento deferido. Además, juramento testicular. Y por eso la palabra testigo no se conjuga, porque claro, solamente podía testificar. Revisen el diccionario de la RAE y van a ver que la sexta o séptima acepción de testículo es testigo. Es decir, es sinónimo. Por eso la palabra testigo no se conjuga. El testigo, la testigo, es sinónimo testículo, y era solamente los varones podían dar fe sobre algo. Así, sujetándose, o sea, los testículos. O además, claro, como una... En el acto de declarar,
se sujetaban los testículos y decían su verdad, por eso se llama testificar, pues. Aristóteles lo que nos plantea es un método de búsqueda de la verdad por la vía argumental y por la vía de la estructura lógica. Y bueno, lo que tú nos dices que me parece súper interesante es que ustedes, los escritores, pues se rigen hasta ahora bajo el mismo esquema. Es que más allá del contenido, más allá de la temática, más allá del estilo, más allá de cualquier otra característica propia de cada escritor, tú tienes que cumplir con estas fases. Un gran cultor de la estructura aristotélica es el propio Tarantino, que aunque juega con los tiempos, de todas maneras está cumpliendo. En las películas tú ves... Bueno, pero Rayuela, por ejemplo, Rayuela de Cortázar, no te dejan resueltos, o te dejan, mejor dicho, te dicta como 3 sentencias. Pero todas tienen lógica. Sí, decir, bueno, todas terminan uniéndose. Una de las grandes cualidades de esa novela es que él consigue armar historias distintas con los mismos capítulos que están escritos cumpliendo las mismas, pero cumpliendo con la historia aristotélica. Cuando tú lees en un orden, cumple con el orden aristotélico de contar historias. Tú terminas escogiendo el fin, pero todos los fines terminan siendo coherentes con el antecedente. Pero ningún fin, exacto, todos los fines coinciden y cualquiera de las opciones que tienes para leer cumplen con los requisitos aristotélicos de la historia. ¿Cómo empezar a escribir una demanda? Bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver ya la literatura aplicada al ejercicio jurídico del día a día. Pero un poco para terminar este primer segmento, de los géneros literarios, ¿cuál es el que se te ocurre a ti más próximo al derecho? ¿O cuál es el que, mejor dicho, replanteo, cuál es el que más has disfrutado como abogado? ¿Qué tipo de literatura como abogado? Probablemente la novela. Porque a veces en un cuento no tienes tanto tiempo, tanto material para desentrañar los detalles como ocurre al final del día en un juicio, ¿no? Una novela sí tiene la cantidad de hojas y de historia suficiente como para indagar en todas las posibilidades y ver mayor interacción. Tú puedes tener a veces cuentos con un solo personaje, ¿no? Y que tiene un conflicto consigo mismo y tal vez con un tercero que a veces ni siquiera es necesario que aparezca. En cambio en la novela sí tienes un choque de opciones, un choque de argumentación, dos verdades que se contraponen como en el proceso, como en un proceso, ¿no? Y al final del día, ¿cuál es la verdad que termina cuando la novela no busca el mensaje feliz, cuando no está con la ¿cómo se llama? El mensaje de las fábulas de Esopo, ¿cómo se llamaban estos? La moraleja. Cuando no tiene moraleja, sino simplemente el deseo de contarte una historia. Al final, ¿cuál es el fin que va a tener esa historia? Aquella verdad que se haya podido sustentar mejor en sus argumentaciones. Que termina siendo la verdad que puedes buscar en el proceso también. Exactamente. No. Bueno, ya vamos a hablar en nuestro segundo segmento sobre literatura, derecho y verdad, que es uno de los temas que más nos preocupan como abogados, como escritores y como sociedad. Sí, creo que nos debería servir a todos, digamos, esta búsqueda del sentido lógico de las cosas, ¿no, Ramiro? La racionalización del proceso. Es que no sé si te pasa a ti, y seguramente sí, pero cuando tú ves el nivel de debate que hay en el país, ¿no es cierto? Que es paupérrimo. Y lo primero que tú detectas, a veces en tweets, en comentarios en redes, o incluso en debates en persona, en distintos medios, es una incoherencia. Sí, un problema para hilar la idea. Sí, una incoherencia entre lo que se quiere, entre lo que se analiza, entre lo que se plantea, entre lo que se propone. Tú lees y dices, a ver, aquí están, es como que me estuvieran leyendo 3 libros diferentes. Sí, ¿no? me están planteando 3 cosas. Y eso nos pasa a nosotros en general con cualquier debate en este país, y yo noto que hay una carencia, a veces hasta un desprecio, diría yo, por que haya sentido en las cosas. De acuerdo. Bueno, volvemos luego de los comerciales con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha.
Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Rafael Lugo, un escritor de mucho renombre y además abogado, para hablar sobre un tema que me parece la verdad apasionante, que ya lo hemos topado en una primera fase, la relación derecho-literatura, que creo que tiene que profundizarse un poco. Te hacía una pregunta hace un momento: ¿cómo empezar a escribir un libro? ¿Cómo empezar a escribir una demanda? Partiendo de que en ambos casos vas a contar una historia. En ambos casos tienes que hacer una teoría del caso. Okay. En ambos casos tienes que hacer el mismo ejercicio. Y ahí es como el huevo y la gallina, ¿no? Yo no sé qué fue lo primero que me ayudó a mí, si la literatura para el derecho o el derecho para la literatura. Porque, Rami, tú llegas, recibes una primera historia, es un bosquejo de tu cliente, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y te dice, bueno, pasó... Que además te lo cuenta como puede. Como puede y a veces como quiere. Sí. ¿No es cierto? Porque no todos cumplen eso de al abogado, no hay que mentirle, entonces... Sí, y en muchos casos te mienten y te das cuenta que te están mintiendo. Te das cuenta el rato que esa misma persona te ofrece pruebas que no coinciden. Que no coinciden con su versión. Entonces, la primera parte es escucharle al cliente o escucharte a ti en el desarrollo de una idea. Me gustaría contar esta historia, pero luego tienes que armar una teoría adecuada, porque sabes que las siguientes páginas son las más importantes, porque al inicio tú tienes una presentación que puede ser suficiente en el sentido de que qué interesante, vamos a escuchar la historia de este personaje que está caminando por la mitad de la calle en tal fecha, en tal ciudad, en tal época de la historia y que le ocurre esto, pero lo más difícil es mantener la atención de tus lectores a partir de la página 40 para arriba, y que se enganchen con tu historia y además que tenga coherencia. Entonces lo mismo pasa con la demanda. ¿Cómo desarrollas tu demanda? ¿Cómo cumples los requisitos de la demanda? Si es que te das cuenta en la mitad del camino que no tienes pruebas que sustenten tus argumentos, y ese rato tienes un cliente sin caso y tienes un personaje que se vuelve aburrido y soso y se te cae la historia, y sabes que de la primera audiencia no vas a pasar. Como sabes que de la primera ojeada de tu obra vas a perder un lector, si es que se le pasó por las galletas a un editor serio, ¿no? Que no debería pasar, digamos. Uh-huh. Y entonces, para resumir la pregunta, es el mismo ejercicio, Rami, los ejercicios de lógica del Emilio Cerezo, que tú te acordarás. Sí, cómo no. Que sirve, que sea coherente. Que sea coherente. Lo que no significa que sea verdadero. No, pues... La gente en la literatura está más dispuesta a creer lo increíble que lo improbable. ¿Y en el derecho? A creer lo imposible que lo improbable. Claro. ¿No? Y en el derecho un poco nos vemos, tenemos a veces la suerte de que hayan pruebas, ¿no? Que nos soporten. Pero vos sabes también que incluso a veces teniendo la verdad a tu lado, se pierde, por ¿no? supuesto, es decir, bueno, hay un montón de causas exógenas, pero hablemos de las endógenas, hablemos de que, la perdiste por contar mal la historia, uh-huh. Que eso también pasa. Uh-huh. Por supuesto. Y por eso el uso del lenguaje es tan importante en el ejercicio jurídico, ¿no? En el libre ejercicio profesional, en la redacción de las sentencias, de los dictámenes, es fundamental. Y yo creo que uno de los problemas que tienen nuestras facultades de Derecho es que le para muy poca bola a eso, ¿no? Uh-huh. El tema de la redacción jurídica... Y es importantísima, y no solamente a nivel de enfrentarse al papel, sino que ahora que tenemos un sistema oral establecido ya para... Y que tienes que improvisar. Todas las áreas del derecho. Si no tienes facilidad de palabra, si no eres capaz de poner... en palabras claras la idea que te está rebotando en la cabeza. Mi punto,
¿Qué es la facilidad de palabra? ¿A qué le llamamos facilidad de palabra? Conocer... ¿Desenvoltura? No. No. ¿Labia? No. Ramiro, no es fácil ponerle palabras a los pensamientos. No es fácil ponerle... Uno tiene que lograr convertir en una idea lo que tienes en la cabeza como una intuición. Ok. Y luego formular esa idea como un concepto. Es decir, ¿cómo haces tú para transmitir una intuición a un tercero que no tiene nada en común contigo? Tienes que traducirle a un lenguaje universal que él pueda entender. Y eso es, en nuestro caso, el idioma castellano. Entonces, para mí esa es la facilidad de palabra. La posibilidad de expresar lo que se te está dando vueltas en la cabeza. Claro. Y de hacerlo con lógica, con claridad y lógica. Con claridad y que se puede entender por parte de cualquiera que esté oyendo, incluso el juez. Exactamente. Para mí es eso. Esa es la facilidad de palabra. No hablo yo del libro leído, del orador. Del gran orador. Por supuesto es muy útil, ¿no es cierto? Pero no hace falta ser un gran orador, pero sí se necesita saber mucho idioma para poder transmitir tus ideas, porque no todo el mundo sabe lo que tú sabes. Esa fue una de mis primeras lecciones en la literatura, más que en el derecho, que yo escribía suponiendo que la gente me iba a entender, porque suponía que la gente sabía lo que yo sé, y es todo lo contrario, pues. Quien te lee por lo general es alguien muy lejano a ti, que no sabe lo que tú sabes, que no piensa como tú, que no intuye como tú, que interpreta las cosas muy diferente a ti. Y entonces, ¿cómo le logras realmente contar tu historia si tú presupones un montón, erróneamente un montón de cosas? Claro. Y eso, por ejemplo, sí fue útil para mí, y el momento de transmitir ya en una demanda una historia de un cliente a un tercero que es un juez. De acuerdo. Porque ahí te cuidas mucho más de no pensar que ese juez estuvo al lado tuyo escuchando la historia a tu cliente, ¿no es cierto? Claro, pero bueno, no le va a escuchar la historia de tu cliente a través de tus palabras. Exacto. Entonces te toca tener facilidad de palabra. Claro. Te toca tener, esa estructura lingüística o filosófica que te permite transmitir conceptos con claridad. La claridad suficiente como para que se te entienda. Por supuesto, porque no solamente un asunto es recitar artículos. No, de acuerdo. Yo creo una de las prácticas, yo creo que de mayor mediocridad en el ejercicio profesional oral. Y te digo como penalista que ustedes los civilistas vienen con el tema oral desde hace 2 años. 2 años. Nosotros llevamos casi 20, 18 por ahí. Por eso a mí no me gusta enfrentarme con penalistas en el área civil. Porque argumentan. Y te das cuenta la cancha. Sí, claro. Nosotros vamos 18 años en el ejercicio argumental. Oral. Claro, y además, obviamente que lo que se discute es diferente, pero las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio parten de la misma estructura en lo penal y en lo civil. Búsqueda de la verdad. Cuando contrainterrogas a un testigo, estás tratando de demostrar, sobre todo si es que es testigo del otro lado, que ese testigo está mintiendo. Claro. Y tienes que buscarle el sesgo, la contradicción. Por supuesto. Y todo eso además no lo puedes llevar preparado desde la oficina o desde casa, porque la pregunta sale ahí, la respuesta ahí, y la repregunta tiene que venir por las mismas. Por supuesto. Pero para que tú puedas elaborar tu repregunta, tú tienes que ver clarísimo tu teoría del caso. Por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto. Y entender cómo el testimonio ese afecta a tu teoría del caso. Tú tienes que conocer el rompecabezas para darte cuenta que esa pieza que esta persona te ofrece no es del rompecabezas que está diciendo que es. Sino cómo le haces caer. De acuerdo. ¿No es cierto? De acuerdo. Entonces, no solamente es lo que tú dices, sino además no es solamente el tema de tener una facilidad de improvisación, sino que esa improvisación es útil siempre y cuando tú conozcas. Uno no debe hacer preguntas cuya respuesta no conozca. Bueno, eso no siempre se puede. Pero esa es la tendencia. Claro, por supuesto. Y es más, una pregunta mal hecha te puede arruinar todo un proceso. Sí. Claro, eso sin duda. El literato, el historiador, el juez. Los tres se enfrentan a historias, ¿verdad? A verdades contrapuestas. ¿Qué niveles de verdad
se puede pedir en la literatura? ¿Hay algo en la literatura uno puede poner cualquier cosa o hay ciertos niveles de verdad que se tiene? No, la literatura no tiene ningún límite. Okay. No tiene ningún límite. Sí, tú puedes decir que bajaron los ovnis en por eso ayuda a Aristóteles y ya toda, está, tienes toda una claro, una cultura de ciencia ficción que demuestra que como historiador no puedes hacer eso sin presentar al menos alguna evidencia de que eso pasó. Claro, si no te conviertes en el padre Juan de Velasco y te inventas a los chiris. Claro, te inventas a los chiris, a la Pacha y a todos. A los bichicelos. Por ejemplo, a mí me parece, el padre Juan de Velasco me parece uno de los personajes más fascinantes. Porque además quiso replicar las cortes europeas en nuestros entornos ancestrales. Yo le quiero dar a él un poco el beneficio de la duda, porque tú sabes, Rami, que esta costumbre de inventar un mito para dar realce a tu pueblo existió siempre. Esa es la por encargo. Claro. Los griegos eran hijos de los dioses. Mire, por el encargo del propio también. Emperador. No me acuerdo de quién, Augusto me parece, le pide a Virgilio, al poeta Virgilio, que escriba la Eneida, y la Eneida es del origen del pueblo romano, ¿no es cierto? Para declarar a los romanos descendientes de los troyanos. Exacto, pero claro, todos sabían que es mito. Bueno. No nos pasó a nosotros que tal vez con la misma intención del padre Juan de Velasco tenemos el único indicio de la existencia de los chiris es la avenida. Rafael, te agradezco muchísimo, realmente es un gusto siempre compartir contigo. Gracias, Ramiro. Esperamos hacer pronto un nuevo programa. Me encantaría, y en esto le hacemos la invitación pública a este señor Oscar Vela descalzo, que nos ha quedado mal hoy, pero bueno, que nos avisó a última hora. Además, que se nos reivindique, la próxima vez podemos hacer un programa bajo prevenciones de ley para comentar. Él también un gran abogado y un gran escritor, además un amigo muy querido. Para comentar un poco, me gustaría el género de la novela policíaca. Él tiene un par de novelas. Sí. Sobre eso, por eso me parecería súper interesante y te comprometo. Gracias. Muchísimas gracias. Este ha sido Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.